¿Será cierto que Satanás y Jehová o Yahvé, el Dios de la Biblia, son el mismo? ¿Será cierto que son iguales? ¿Ha escuchado usted sobre este tema? Si lo ha escuchado, déjeme en su comentario. ¿Usted, pues, qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué opina al respecto? ¿Será cierto que son el mismo? Si ha escuchado sobre este tema o no ha escuchado aún, le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a estar hablando sobre este tema y vamos a estar confirmando o desmintiendo a estas personas que últimamente, en estos últimos tiempos, se están levantando por las redes enseñando de que Satanás y Jehová, el Dios de la Biblia, son el mismo. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Bien amigos, sean todos bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Antes de iniciar, quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. A lo mejor es la primera vez que nos ve y no se ha suscrito. Suscríbase. Si le gusta nuestro contenido, pues déjenos un like, déjenos un comentario, un saludo o una pregunta al respecto. Si tenemos la respuesta, pues con mucho gusto le vamos a ayudar. Y no olvide compartir nuestros vídeos con aquellas personas a las que usted conoce y cree que de alguna manera u otra le pueda interesar. Bien, hablar sobre este tema, obviamente, es hablar de dos polos totalmente opuestos. Hablar de Satanás y de Jehová o Yahvé, pues en la Biblia se tiene a Jehová o a Yahvé como el Dios bueno, mientras que Satanás se tiene como el Dios malo. Es un dualismo que existe dentro del cristianismo, no originario del cristianismo, ni tampoco del mismo judaísmo, sino que los israelitas heredan este dualismo probablemente conforme a la historia de los persas. Son los persas los que comienzan a creer en una dualidad entre el bien y el mal, entre un Dios bueno y un Dios malo. De hecho, la creencia en los ángeles realmente viene de los persas y los israelitas probablemente la tomaron de ellos porque los israelitas fueron vasallos de los persas, así como de los babilonios, entre otros. Sabemos claramente a través de la historia que el origen real de los israelitas viene de Canaán. Canaán viene de Ugarit, una cultura en donde se conocían varios dioses, se adoraban varios dioses, había un panteón de dioses allí, en donde el primer dios era el dios El, y que como ya hemos dicho en varios vídeos, la Biblia lo menciona, el capítulo 1 de Génesis, esa creación que usted ve allí pertenece al dios El. Y había un sinnúmero de dioses, de hecho el dios Baal, hijo también de El, es mucho más antiguo que el Dios de la Biblia, que el Dios Jehová o el Dios Yahvé. El Dios de la Biblia es un Dios joven comparándolo con estos otros dioses, porque Yahvé no tiene mucho tiempo realmente de que existe dentro de la religión. Estamos hablando de aproximadamente 2 milenios o 3 antes de nuestra era, cuando el Dios de la Biblia no existía, pero sí existía ya Baal, existía el Dios El, existían otros dioses. Y cuando analizamos realmente el origen de la existencia o de la creencia, la veneración a este Dios, al Dios Jehová o Yahvé, nace allá en la parte sur de estos lugares a donde la Biblia hace referencia. Estamos hablando de Edom, principalmente de los madianitas. Cuando usted se va, por ejemplo, al libro de los jueces, capítulo 5, cuando habla del el cántico de Débora, si mal no recuerdo, creo que a la altura del versículo 5 habla claramente allí y dice que cuando Jehová salió de Edom, la tierra tembló. En otras palabras, el origen verdadero del Dios de la Biblia no viene de Israel ni de antes de la fundación del mundo. Viene de la religión de los madianitas. Y este Jehová era
adorado, invocado única y exclusivamente para la guerra. Por eso todavía hoy en día se conoce como el varón de guerra, como el Dios de los escuadrones de Israel, varón de guerra, Dios fuerte, Dios celoso, de brazo fuerte, entre otros nombres o atributos que se le dan, porque este Dios era única y exclusivamente para la guerra. Luego, en el siglo sexto, antes de nuestra era, es cuando este Dios es introducido a Jerusalén por el rey Josías. Josías es quien lleva a este Dios, le impone a los sacerdotes de que le sirvan y adoren a este Dios, y obviamente los sacerdotes imponen al pueblo a que acepten y adoren a este Dios. Pero el Dios Yahvé o el Dios Jehová es un Dios joven. No es literal, tal y como lo dice la Biblia, de que Jehová creó los cielos y la tierra. No, este pensamiento nace dentro de un grupo de religiosos y que este pensamiento dentro de esta religión va evolucionando hasta conocerse hoy en día como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero no es literal. La Biblia, aunque contiene historia, realmente no es un conjunto de libro histórico. La intención de la Biblia, hemos dicho en varios vídeos, que no es transmitir historia, sino transmitir fe. De manera breve, podemos decir entonces que este Jehová viene a ser introducido a Jerusalén, obviamente comienza a ser adorado allí y lo vemos en la Biblia hoy en día que se presenta como el Dios bueno. Cuando hablamos de Satanás, el concepto de Satanás realmente es algo que viene también evolucionando con el tiempo a través de la religión, porque un Satanás de hoy en día, tal y como se presenta principalmente dentro del cristianismo, no era el Satanás que existía en un principio dentro de aquella religión. Hoy en día, Satanás es un Dios que conforme al cristianismo era un ángel de luz. Algunos dicen que era el director de adoración en el reino de los cielos, que era la cuarta persona en el reino de los cielos. Hay un sinnúmero de enseñanza sobre este concepto totalmente erróneo porque no son más que interpretaciones, reinterpretaciones, pensamientos que nacen dentro de la mente de personas religiosas que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es la historia. Entonces, hoy en día, Satanás se presenta como un ángel que se rebeló contra Dios porque nació orgullo en su corazón. De hecho, los cristianos hoy en día, cuando se van al libro de Ezequiel, capítulo 28, y cuando se van también al libro de Isaías, de igual manera al libro de Apocalipsis, hay un sinnúmero de versículos allí que los cristianos lo relacionan con este ángel caído, pero realmente no tiene nada que ver. Cuando Apocalipsis habla de el gran dragón, de la serpiente antigua, que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, la teología cristiana lo relaciona con Satanás. Y esto realmente no tiene nada que ver. Apocalipsis no está hablando de nada de eso. Que el cristianismo lo interprete de esa manera, pues se le respeta, pero realmente cuando nos vamos a la historia, no tiene nada que ver con un Satanás. No es así. Me gustaría que alguien me comente, si quiere, y me haga pregunta para yo explicarle de manera más detallada de qué tratan aquellos capítulos y aquellos temas. Y a quién hace referencia, que la Biblia misma lo dice bien claro cuando el mensaje se le manda al rey de Tiro, al rey de Babilonia. Entonces, el concepto de Satanás, que viene de la palabra Satán, lo que significa es adversario. Entonces, ¿qué es un adversario? ¿Tiene que ser específicamente alguien malo? No necesariamente. Un adversario es alguien que le hace resistencia a alguien para que éste no lleve a cabo algo que se haya propuesto hacer. Mire, estas personas que de una manera u otra tratan de relacionar a Satanás con Dios, toman dos versículos principales. El primero se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1.
donde dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El segundo versículo se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, donde dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dos versículos en diferentes libros que están hablando de un mismo relato con personajes totalmente diferentes. Hay uno que es el mismo, quien es David, pero está Jehová y está Satanás. En uno dice que fue Jehová que le incitó a David, en otro dice que fue Satanás. La Biblia, a través de este relato, presenta como que el censo fue un pecado muy grave que cometió David. Entonces, cuando la gente que no conocen realmente sobre la historia lo leen de manera literal, pues lo entienden de manera literal y la conclusión a la que llegan es que si en uno dice que fue Jehová que le incitó a David y en el otro dice que fue Satanás, pues parece ser que es más conveniente decir que Satanás y Jehová son el mismo. Siguiendo con el concepto de Satanás, yo le voy a mostrar dónde por primera vez posiblemente la Biblia habla acerca de Satanás o acerca de un Satán, de un adversario y que no tiene nada que ver con alguien específicamente que sea malo. Le voy a mostrar por la Biblia. Voy a tomar la versión Torres Amat de 1825, porque la Reina Valera, entre otras, no lo mencionan como tal o no hacen una alusión más directa realmente a la palabra o al concepto del que yo le quiero explicar para darle a entender claramente a usted que un Satanás no tiene nada que ver con que sea malo específicamente. Mire, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 32, en este capítulo habla acerca de cuando el profeta Balaam iba a maldecir al pueblo de Jehová y que el ángel se le puso enfrente. Este ángel impidió de que el asna donde iba Balaam continuara caminando para que no maldijera al pueblo. Usted se puede leer este capítulo completo para que tenga una idea más clara de lo que le digo, pero precisamente en el versículo 32 dice, y el ángel le dijo a Balaam, ¿por qué das de palos por tercera vez a tu borrica? Yo he venido para oponerme a ti porque tu idea es perversa y contraria a mí. Dese cuenta que puse en negrita, ahí donde resalta y subrayada la palabra oponerme. Esa palabra oponerme significa literalmente Satán. Oponerse a algo o a alguien, eso es un Satán. Y estamos hablando en este relato bíblico de que es el ángel de Jehová quien está hablando con Balaam y le dice que yo he venido para oponerme, o sea, para servir de oponente a ti, para servir de obstáculo a ti, para que tú no vayas y maldiga al pueblo de Israel, porque esta tu idea es perversa delante de Jehová o delante de mí, como lo dice el relato bíblico. Entonces, literalmente, el ángel de Jehová estaba haciendo la función de un Satán ante el rey Balaam. Es aquí donde posiblemente, repito, por primera vez la Biblia mencione a un Satán. No aparece en el libro de Génesis, no aparece en Éxodo, no aparece en Levítico, no aparece en Deuteronomio. La palabra Satán no aparece en estos lugares. Donde aparece por primera vez es en el libro de Número, capítulo 22, versículo 32, y está haciendo referencia directa al ángel de Jehová, que hizo la función de Satán al profeta Balaam para que no maldijera al pueblo. Entonces, cuando analizamos
a través de la historia, el concepto de Satán o de Satanás es un pensamiento que va evolucionando dentro de la religión. Ahora, cuando los israelitas salen, se independizan, entre comillas, del reinado de los persas y comienzan a regresar a su tierra, que ya no eran israelitas, eran persas, porque el tiempo que duraron allí eran babilonios mezclados con persas, ya no eran israelitas, ya habían perdido su identidad. Entonces, cuando llegan a la tierra de Israel es cuando comienza nuevamente a evolucionar la religión, si usted quiere llamarle judaísmo, todavía no existía para este tiempo, pero comienza a evolucionar en ellos el pensamiento de muchos conceptos, entre ellos el de Satán, y es cuando comienzan a ver un Satán como algo o alguien que sea malo, pero en el principio no era así. Entonces, cuando analizamos a Jehová o a Yahvé, el Dios de la Biblia, y a Satanás, de manera teológica, podemos decir que no son el mismo, aunque ninguno de los dos existan, independientemente a que existan o no, pero realmente no son el mismo, no son iguales. Ahora, cuando nosotros analizamos el significado original del término de Satán, pues el mismo Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, Yahvé, muchas veces sirvió de obstáculo, hizo resistencia a muchos personajes que la Biblia menciona. De hecho, la Biblia habla muchísimo de miles y miles de personas que el mismo Dios le quitaba la vida, tanto de su propio pueblo como de otros pueblos. El mismo Dios de la Biblia mandaba a matar a muchos tipos de personas. De manera que si vamos entonces a interpretar de manera correcta el término Satán o Satanás, pues el mismo Dios de la Biblia sí en muchas ocasiones ha ejercido la función de un Satán, aunque dentro del pensamiento cristiano o judaico no, pero analizándolo literalmente desde una perspectiva histórica, analizando el significado de la palabra, pues sí son el mismo, aunque la Biblia los presente totalmente opuesto, principalmente dentro de la mente del cristiano. Así es que esto es lo que quería compartirle. Posiblemente queden muchas dudas en usted, algunas confusiones, como ya le he dicho. Si desea dejarnos un comentario, hágalo, una pregunta, lo puede hacer y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Así es que muchas gracias por su tiempo y no olvide suscribirse a nuestro canal. Así es que muchas gracias y hasta pronto.